Introducción. El 10 de abril de 1912, 10 españoles embarcaron en el Titanic. En aquel momento se sentían los más afortunados del mundo, puesto que iban a viajar en una de las grandes maravillas construidas por el ser humano. 7 de ellos tuvieron mucha más suerte de la que nunca pudieron imaginar. Sobrevivieron al naufragio más famoso de la historia de la navegación. Esta es su historia. La de esas 5 mujeres y esos 5 hombres que fueron testigos de un momento que la humanidad recuerda y encumbra. Una epopeya única y seguramente irrepetible. Un accidente que todo el mundo conoce, y del que se cumple en 2012 un siglo. Hemos intentado recoger con pasión y con la mayor fidelidad posible el antes, el durante y el después de esos 10 del Titanic. Todo lo que vas a leer a continuación es producto de una investigación muy minuciosa e intensa. Hemos consultado libros sobre el naufragio y sus increíbles circunstancias, archivos de medio mundo, testimonios de supervivientes, comisiones de investigación, familiares de los españoles que viajaban en el barco, bancos de imágenes, relatos de otros pasajeros que conocieron a bordo a nuestros compatriotas. Todo eso y mucho más ha servido para darle forma y cuerpo a este trabajo que comienzas a leer aquí. Se suele decir que la realidad supera la ficción. Este es, como estás a punto de descubrir, uno de esos casos en los que el tópico se queda corto. De hecho, no deja de ser llamativo que hasta los 3 fallecidos tuvieran unas historias posteriores al hundimiento dignas de la imaginación más novelesca. Parecía escrito en las estrellas que también los muertos de tan tremendo desastre habrían de protagonizar momentos detectivescos a la par que inverosímiles. La situación fue terrible para los supervivientes de una experiencia traumática que no todos superaron con los mismos daños morales. 10 españoles fueron los que se embarcaron y 7 los que sobrevivieron al choque con el iceberg camino de Nueva York. Incluso ese porcentaje de un 70% de supervivientes hace que este relato sea singular. Y es que España ostenta una de las mejores marcas en relación entre embarcados y supervivientes. Desde luego, nuestros compatriotas estaban muy lejos de ser mayoría en el buque. Gran Bretaña, Estados Unidos e Irlanda encabezaban la lista de súbditos embarcados, ya fuera como pasajeros, tripulantes o como parte de cualesquiera de los servicios del transatlántico. Pero ni esos países ni la mayoría de los que contaban con algún nacional a bordo pueden ostentar esa curiosa marca de un 70% de supervivientes, que alcanza el 100% en el caso de las mujeres y se queda en un 40% en el caso de los hombres. Debemos tener en cuenta que murieron en el desastre del Titanic más de 1.500 personas según las cifras oficiales. Luego la mortandad más que dobló ese 30% de los españoles embarcados. Y otra curiosidad aritmética o estadística más. Todos los pasajeros españoles que viajaban en segunda clase se salvaron. Algo muy chocante en un accidente groseramente clasista, en el que las posibilidades de sobrevivir se disparaban si el pasajero viajaba en primera. Por cierto, no había españoles viajando en la tercera clase del Titanic. 1. El fenómeno mundial. 1912 fue uno de esos años que no aparecen en los libros de historia por acontecimientos que marquen el devenir de los tiempos y queden grabados para la posteridad. 2 años después comenzó la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra. En 1912 el conflicto se veía venir, y el mundo se preparaba para que las viejas naciones europeas resolvieran desacuerdos enquistados mucho tiempo atrás. La península de los Balcanes ya estaba encendida. Las reclamaciones prusianas a sus vecinos de norte, sur, este y oeste eran constantes. El Imperio Otomano daba sus últimos coletazos y renunciaba a perder peso y territorio. Todo eran agravios y la guerra podría estallar en cualquier momento. Desde el punto de vista demográfico, Europa era un continente muy dado a la emigración en esa primera parte del siglo XX. Polacos, irlandeses e italianos habían incrementado en varios cientos de miles la población estadounidense desde finales del siglo XIX. Los españoles, por afinidad lingüística, preferían embarcar rumbo a otros destinos en América, principalmente Venezuela, México o Cuba, destino de uno de los protagonistas de origen asturiano de nuestro libro. Entender el significado del Titanic como símbolo de su tiempo exige un viaje a los albores de la
Sample complete. Ready to continue?